Hola, ¿cómo estás? Soy María Peroni y te doy la bienvenida a Zona Neutral, tu magazine periodístico. Hoy con un invitado de súper lujo, el doctor Esteban Otero. Él es especialista en contratos y también en derecho inmobiliario y en desarrollo inmobiliario. Te comento que el doctor Esteban Otero, a su vez, es abogado en ejercicio independiente de la profesión, es mediador, es docente y académico y está vinculado al ejercicio precisamente del asesoramiento del derecho inmobiliario y contractual. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. Igualmente, muchas gracias por brindarme esta entrevista telefónica. En el hoy No, por hoy, que el tema de la presencialidad se complica, eh, bueno, en breve haremos una presencial, pero bueno, hoy por hoy tenemos la telefónica, que no es poco en estos tiempos que dale. corren. Contanos, Esteban, a mí y a la audiencia, en tu ejercicio docente, ¿cómo impactó el efecto cuarentena? ¿Cómo notás, o sea, es en vía virtual, cómo notás a los alumnos? ¿Cómo se generó? ¿Cómo se sigue generando? ¿Cómo es la respuesta de ellos? Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Porque Claro, la realidad es que parece que esto ocurrió ya hace muchísimo tiempo. Pasó mucho, porque cuando uno dice casi un año y medio, es mucho, es mucho tiempo, sí. pero cuando uno lo percibe, lo que era esto, lo que era cómo tratamos de adaptarnos a esta nueva realidad allá a marzo, abril, mayo, junio incluso, Sí, la realidad es que al principio parecía una pesadilla. De hecho, hubo que reaccionar muy rápido dentro de las posibilidades, eh, y eso fue una exigencia y un desafío tanto para los docentes como también para los alumnos, ¿no? Porque hay que sumar que los alumnos tienen depositada un montón de esperanzas, un montón de vivencias en lo que es la vida académica, la vida de aprender, de llegar a algo, y esto se notaba al principio que los afectaba muchísimo en cuanto a que pensaban como que se les paraba el mundo, ¿viste? La claro. parte de... Entonces, la realidad es que fue bastante dramático al principio. Después te diría que nos fuimos adaptando todos, obviamente con mucha paciencia, con mucha comprensión, eh, y hasta llegar a hoy, no te voy a hacer toda la historia, pero hasta llegar a hoy que Ujú. yo particularmente extraño muchísimo la presencialidad, Y sí, pero no es lo estamos mismo. frente a, sí, no es lo mismo, pero estamos frente a un contexto en donde los alumnos y docentes ya, digamos, nos hemos habituado bastante bien a suplir esa presencialidad por todas las plataformas que utilizamos: Zoom, Google Meet, bueno, los webinarios, este, distintas metodologías como para tratar de llegar a mantener el contacto, por lo menos en cuanto al contenido, Claro, ¿no? totalmente, porque es lo bueno, o sea, viste, la tecnología tiene, sabemos que tiene su parte buena y su parte mala. Y yo creo que en esto, en este contexto de la pandemia mundial que nos toca a todos, nos afecta en mayor o menor medida, el tema de la tecnología es genial, porque Claro. en otras épocas sin tecnología eh, es tremendo, No, no, hubiera porque sido, hubiera sido más caótico el todavía. aislamiento total, ahí sí, mal, Sí, pero bueno, tengamos en cuenta, también se tiene en cuenta, ¿no? Que alumnos, bueno, cualquier edad, ¿no? Porque, o sea, vos ya un nivel universitario que son más grandes, pero convengamos que esas personas utilizaban la tecnología de repente de a ratos para determinados contenidos y se vieron que después tenía que ser todo el tiempo, o sea, sí. desde las clases hasta para hacer los trabajos prácticos, para rendir los exámenes, para todo. Entonces, esa adaptación, pero que como vos bien dijiste, fue caótica al principio o muy complicada, después se fueron todos ayornando, tanto los docentes como los alumnos, y hoy por hoy, bueno,
está mucho mejor que el año pasado, obviamente, que cuando todo esto comenzó. Lo importante es que a través de la tecnología se pudo seguir, ¿no? Y esperemos que pronto se pueda volver a la presenciabilidad en el tema educativo, ¿no? Que abarque también el sector de universitario, ¿no? Así como están en los colegios. De a poquito algunas universidades volvieron a la presencialidad y bueno, esperemos que pronto vuelvan todas, ¿no? Así que eso en cuanto yo te quería preguntar, porque en cuanto a el efecto cuarentena en el tema de la docencia y en el tema de que vos sos asesor de inmobiliarias y que como hace en el rubro inmobiliario y contractual dentro del manejo inmobiliario, ¿cómo viste el efecto cuarentena? ¿Cómo impactó? Más allá de lo que se sabe en lo económico, pero ¿cómo impactó cuál es tu mirada, ¿no? Que lo viviste o lo seguís viviendo? Ahí fue más conflictivo, sin dudas. Ahí fue mucho más conflictivo porque, lógicamente, a ver, desde lo micro y desde lo macro se lo puede analizar, ¿no? Desde lo micro, las personas, una vez que se decretó el aislamiento, o sea, se produjo un parate obligatorio por el hecho de que la gente no podía trasladarse. Eso devino, en el mercado inmobiliario devino automáticamente en que, digamos, al cerrarse escribanías inmobiliarias, obviamente totalmente. La consecuencia directa es que no deja de haber operaciones de compraventa. Entonces eso es lo que hoy en día todavía sigue ocurriendo, de que se habla de la baja del mercado inmobiliario. Se dio un cóctel, ¿no? Un cóctel desde lo pandémico pasando por lo económico. O sea, es como que todo se retroalimentó, por así decirlo. Sí, es un círculo, como un círculo vicioso, realmente. Un círculo vicioso. Entonces, lógicamente, durante todo el año pasado fue un parate total. En algún momento, ya para la segunda mitad del año, las inmobiliarias podían mostrar virtualmente. Claro, puede ser. Perdóname, uno de los primeros habilitados en abril fueron las escribanías con todo el protocolo. Yo recuerdo el año pasado. Entonces, a través de, enlazado con eso vino el tema inmobiliario. El tema es que las escribanías se habilitaron, pero no habían habilitado las inmobiliarias. Entonces, ya veníamos del 2000, digamos, a ver, si hacemos un raconto del 2018, 2019... Sí, al margen de la cuarentena. Claro, ahí empezó a mermar, empezó a caer por los efectos económicos, todo lo que ocurrió. La pandemia y el contexto económico que continuó el mismo perfil, se terminó siendo un combo que fue letal, ¿viste? Y después el hecho de que las inmobiliarias no pudieran mostrar los inmuebles terminó de generar este cuello de botella, que es un cuello de botella raro, porque es un cuello de botella, a decir, bueno, una vez que se abre empiezan las operaciones. Digamos que eso ocurrió muy parcialmente, muy tímidamente. Este año hay un poquito más de operaciones, pero diríamos que estamos comparando con un nivel de parate del 2020, lo cual el nivel de comparación es ínfimo, ¿no? Entonces, en materia de compraventas, te diría que operaciones de ese estilo, inmobiliarias, digamos, el sector lo sufrió muchísimo. De más está decir que las obras, ¿no? Las obras de los desarrollos inmobiliarios estuvieron parados, entonces eso también incidió. O sea, fue diríamos, un caldo de cultivo en donde todo confluyó para que el parate se profundizara en lugar de menguarse, ¿viste? Sí, el parate es, o sea, llegó, la misma palabra lo indica, ¿no? Sí. O sea, no quiero decir el principio de un fin porque esto no va a ser eterno. En algún momento vamos a salir. ¿Cuál es tu mirada de que estás en este rubro, en este sector? ¿Cuál es tu mirada de dónde ves más o menos la reactivación en el tiempo, ¿no? O sea, si bien no tenés... O sea, mira, en general los que generalmente siempre marcan un poco el paso son los desarrollos inmobiliarios, porque en los desarrollos inmobiliarios vos tenés tienen un instinto de supervivencia
que viene de la mano de que las operaciones se pactan en dólares, pero también en muchos de esos emprendimientos se pactan en pesos. Y muchas veces con el tema del dólar, cuando hay como es en la época actual, que hay una dificultad para el acceso al dólar formal, en realidad hay muchas veces el mercado inmobiliario, los desarrollos inmobiliarios sacan tajada de eso, porque diríamos el que no puede ahorrar en dólares y tiene un nivel, diríamos, de ahorro más importante, no es la población en general, ¿no? Pero que tiene un nivel de ahorro importante, a veces en lugar de volcarse al dólar, como no puede, termina volcándose al ladrillo y empieza a pagar obras en pozo, ¿viste? Como claro, porque sí. Porque sabe que después el ladrillo se convierte, los pesos se convierten en ladrillo, el ladrillo se convierte en dólares y sienten el resguardo por ahí. Lo que pasa es que no es un mercado que esté tan desarrollado, primero porque se necesitan determinados montos de dinero, que no es lo mismo que constituir un plazo fijo por pocos pesos. Claro, no, totalmente. Y segundo que se necesita conocer de qué se trata. Entonces, es un mercado que si bien es conocido para algunos, no es tan popular. Entonces los desarrollos inmobiliarios ahí lo que hacen es, terminan marcando, digamos, a mediano plazo, un poco el timing de cómo se va desarrollando el mercado inmobiliario en general, porque de alguna manera terminan poniendo precio, eso influye después parcialmente en el mercado de los usados, pero lleva mucho tiempo, no es algo tan simple, y encima hoy en día, te lo dicen todos, puertas adentro, sobre todo los corredores inmobiliarios, que los inmuebles están en un nivel de sobrevaloración que no se condice con la realidad económica del país. Claro, entonces, sí, o sea, en definitiva, tengo entendido que bajaron los precios de las propiedades en general, ¿no? Van bajando muy a poco, muy a poco. Claro, sí, gradualmente. El cliente no quiere perder y el que compra espera. Claro. Porque siempre está a la espera de que baje un poquito más, y el que vende dice, no quiero bajar del todo, a ver si todavía me quedo con la plata en la mano y después no puedo comprar nada. Totalmente. Aparte, está la típica de siempre, ¿no? O sea, el que vende su propiedad, sea lo que fuere, ya sea una casa, puede ser un inmueble industrial inclusive, dice, yo invertí en esta propiedad X cantidad de dinero, hacen la conversión automáticamente a dólares, porque es nuestra mentalidad de argentinos, ¿no? Con claro. Un dólar que, o sea, oficial, que no existe prácticamente, por si lo querés adquirir no podés, es muy complicado, y es en nada, $200 y con mucho viento a favor, ¿no? Y no en todos los bancos. Entonces dice, lo mío vale, o sea, se autotasan, ¿no? Lo mío vale esto. Entonces ahí se genera un conflicto con el martillero, generalmente, donde dice, no, mire, lo suyo por los metros cuadrados y el estado en el que está vale esto. Que generalmente ¿viste? Como una desilusión, ¿cómo me va a decir que vale esto? Claro, porque aparte la persona le pone el afecto, ¿no? En su casa, hay otros factores, ¿no? Le ponen, y los que no le ponen el afecto, van a la moneda directamente, sin ningún afecto, y quieren por sus metros cuadrados, y también no entienden que el mantenimiento forma parte de eso, y que no le agrega metros ni nada. O sea, que esté bien mantenido le va a posibilitar quizá venderlo antes que si está tirado abajo, o sea, sin mantenimiento. Pero ahí suelen surgir siempre los conflictos, ¿no? Con los martilleros, donde el martillero aconseja, mire, si usted quiere, lo ponemos a ese monto. Ahora, vender no se va a vender. Claro. ¿No? También existen muchos martilleros amigos y buenos martilleros, muy buenos martilleros. No los voy a nombrar porque así no me dicen que los halago, pero la realidad es esa. Nombralos, no hay problema. Marcelo Pesa, Santiago Manín, gente toda, te nombro algunos, de provincia de Buenos Aires, Marcelo Leonardi, de Campana, Carlos Terraño, o sea, gente muy, muy profesional, con mucho conocimiento, y no solamente conocimiento del mercado, sino conocimiento, te digo, en todos los sentidos de lo que un martillero tiene que conocer, instruidos desde el punto de vista jurídico, de todo. Y en general todos te dicen, o sea, en general lo que te dicen es que muchas veces el conflicto viene, no digo el conflicto, la expectativa viene por ahí, es decir, cómo hacerle saber a la persona
que el precio es lo que el mercado le pone en definitiva. Entonces, básicamente, si vos lo vas a tener en venta 8 meses el inmueble, evidentemente hay algo que no está ocurriendo, hay algo que no está pasando, o sea, hay algo que está ocurriendo. A mí me lo dijo uno de estos corredores, me dijo, si yo lo tengo 6 meses en venta, significa que estaba sobretasado, estaba tasado por demás. Entonces, si no, no debería estarlo. Lógicamente, acá hay un tema más que acá se agrega a todo esto, que es el tema de los alquileres. Eso te iba justo me sacaste la palabra, te iba a preguntar. Claro, ese o sea, si faltaba algo, ocurrió el tema de la ley de alquileres, que yo reconozco que tuvo un espíritu loable desde el punto de vista de tratar de nivelar un poquito la cancha a favor del inquilino, pero lo que pasa es que se hizo de manera muy poco profesional. La realidad es que lo que generó es justamente todo lo contrario. O sea, hay gente que hoy está vendiendo los inmuebles porque no los quiere poner en alquiler. Claro, totalmente. Es que para el propietario que genera muchísima inseguridad esta ley. Sí, pero que por cuestiones técnicas legislativas incluso. O sea, por eso, sí, porque el propietario se plantea el más allá y se asesora con un abogado y le dice, y bueno, mire, mejor venda antes de alquilar. O sea, a mí si me preguntan yo aconsejo que vendan, ¿viste? Aunque tarden quizás un poco más que alquilarlo, porque después realmente la ley es muy proteccionista del inquilino y la ley tiene que ser equitativa, sabemos, con ambas partes. Y esta ley no lo es. Es proteccionista desde lo inocente infantil, te diría, porque en realidad, yo no soy economista, pero a poco que la lees, a poco andar, te das cuenta que determinados efectos quedan en el cuadrito colgados, pero después en la práctica el efecto colateral es mucho más fuerte, mucho más intenso. Totalmente. Que el efecto que pretende la ley. Para mí mi mirada con respecto a esta ley es otra de las leyes express, por la forma, por digamos, por los claros oscuros, por el tema que no es ecuánime para ambas partes. Viste, leyes que se fueron sacando en estos últimos años así sin ser estudiadas y ser poco profesionales, como vos bien dijiste, ¿no? Sí. O sea, esta es una ley para la tribuna. Exactamente. La realidad es que después te quedás con inquilinos que están maldiciendo porque encima cuando perdón, ahora les vino el tema del ajuste. El ajuste es terrible, ¿viste? Sí, el ajuste es anual y es un 40 y pico %, ¿no? Es que una familia clase media normal, vos venís acostumbrado a pagar 20.000 pesos y de golpe te sube a 30.000. Claro. Es lo justo, pero la realidad es que no tuviste un escalón intermedio en donde poder ir adecuándote. Antes, entre partes, uno iba moderándolo con un escalonamiento. Exactamente. Que 6 meses y tenía otro color. Pero y otros tantos conflictos que surgen de la aplicación y en el sector comercial impacta más que en el de vivienda el tema del ajuste. Lo que pasa es que en el comercial, mira, te voy a decir algo, para el tema comercial esta ley es mucho más pro dueño que pro inquilino. Sí, porque en el sector comercial, primero, a partir de la ley, que es la 27.551, la que modificó, que ya cumplió un año de vigencia en julio pasado, por ejemplo, vos cuando es alquiler tenés que, si querés reajustar, tenés que reajustar por el sistema de este índice que publica el Banco Central anualmente. Ahora, el mismo artículo de la ley que habilita reajustar, también habilita reajustar los inmuebles comerciales. Pero para los inmuebles comerciales no te impone el ajuste anual, ni te impone ese índice. Entonces, o sea, lo podés ir ajustando cada 6 meses como antes. Podés ajustar todos los meses, podés poner escalonado, podés ajustar por el IVA, por el IPC, podés ajustar por el índice de la construcción, podés ajustar por el índice que mejor las partes les convenga, no tenés prohibición alguna. Por el índice de costo de vida. Por el índice de coste de vida, por el índice de precios al consumidor, por eso te decía, es decir, que el índice de precios al consumidor es muy común que se pueda utilizar porque con la finalidad comercial va acompañando en general la actividad comercial también. Pero me refiero
lo que se pinta como una protección al inquilino, no digo que no la tenga, pero el locador en una locación comercial no Sí, está impedido de pactar con el alquiler por ejemplo, un ajuste trimestral. Y claro, antes de la 27.551, como estaba prohibida la actualización, la indexación por la ley de exacto. convertibilidad Sí, que sí, sigue sí, vigente en esa parte, no podían hacerlo y ahora sí. O sea, en claro, ese aspecto es mucho más amigable para el locador si pretende por lo menos sincerar la relación locativa. Ahora, en materia de vivienda es donde se produce el gran desfasaje claro, y es donde se produce el conflicto importante, porque el local comercial también pasa algo desde el punto de vista conflictivo. Salvo cuestiones muy, muy particulares, en general el comerciante o el industrial que alquila, que loca un inmueble para esa actividad, en cuanto no le cierra, se va. En claro. cambio, el que es locación vivienda, yo te puedo decir, el que está viviendo, no me cierra el alquiler. Ahora, no es que se va, porque no tiene dónde ir. O sea, a partir de ese momento empieza otro calvario, Aparte, lo quiere que otro lugar. implica, no solamente en la mudanza sería lo de menos, ¿no? El tema de la mudanza. El No, tema de volver, empezar de cero con otro contrato de locación, con otro propietario, con a pagar todo lo que implican los gastos, ¿no? Para lograr el contrato. exacto, Este, conseguir de vuelta el, dónde mudarse, no cambiar el quizás, estilo de vida y de sí, es inmediato. que muchas veces como no condicen los aumentos, como vos bien explicabas, no condicen con los aumentos de sueldo, entonces se ven obligados a cambiar de zona, a zonas Claro, más que se ajusten más a los ingresos, ¿no? claro, Ingreso con aumento de alquiler. O sea, mucha claro. gente se vio obligada a cambiar de zona. O sea, lo cual implicó cambiar de vida, porque de repente Exacto. su lugar de trabajo no les quedaba más cerca yendo en auto o yendo en medio de transporte público y ahora le queda el doble o el triple de lejos y también no solamente es distancia, sino también que es tiempo. El tema de los chicos en el colegio, cambiarlos de El colegio. colegio. Sí, sí, sí. Totalmente, porque la virtualidad ya cesó en el colegio. Es todo un problema y sí te cambia el nivel de vida y la vida y la calidad de vida, ¿no? Y la calidad de vida. Y además vos sabés que en general hay algo que desde el perfil del legislador no se habla, pero sí uno lo conoce en el mercado, que es lo siguiente, el locador en general, no te digo que no haya casos que sean así, pero en la mayoría, cuando alquila y tiene una buena relación locativa con su inquilino, digamos, no tiene un espíritu 100% especulativo a la hora de Claro, renovar. O claro. sea, pone sobre la balanza, no porque es bueno, pone sobre la balanza por interés el hecho Claro, de le tener un conviene buen que siga inquilino. estando al inquilino. Le conviene que siga estando, Sí, porque cada inquilino nuevo es un riesgo nuevo, y el riesgo total. nuevo después, la cuenta que hace el locador es, me va a romper todo, no se va a querer ir. En cambio, yo tengo un buen inquilino, y el nivel del alquiler, si bien va aumentando, se termina congeniando, te digo en general, ¿no? Hay Sí, casos sí, claro, sí, sí, hay casos. excepcionales, Eso. pero Sí, sí, en general esto ocurre, y esto la ley lo ha dinamitado, porque la ley lo que le dice, no puedes ajustar si no es de esa manera. Con lo cual claro. eso produce una colisión indeseada entre el propio locador y el locatario. Y te Y eso hace que sí, haya que renovar más alquileres, pero en otros lados, y eso genera inquilinos tratando de moverse, inquilinos que no consiguen a dónde moverse, el conflicto de tener que conseguir también otro lugar donde irse, con esto claro. que bien decís vos, realmente es un multiplicador de conflictos. Y Esteban, te pregunto a vos y vamos cerrando porque por el factor Dale. tiempo que sé que es acotado y desde ya te Sí, sí, agradezco tu tiempo. Tengo una pregunta que la gente nunca, que vos sos especialista y la pues seguramente eh, sacar la duda de forma concreta y clara. El tema de la FIP, ¿viste? Cuando se sí. habló tanto de que los contratos tenían que pasar o ser registrados por AFIP, ¿en qué quedó eso? Para No, que eso la está gente vigente. sepa. ¿Eso está Eso está vigente? vigente. Eso está vigente. O sea, Porque la al realidad principio era como que no quedaba vigente, o sea, para que sí, la está gente le quede vigente. claro que está del otro lado escuchando, eso vale para los inmuebles de vivienda y para los comerciales, ¿verdad? En todos los inmuebles, todas las locaciones, te digo, por una cuestión de ahorro de tiempo, uno podría hacer el listado, pero diríamos, todas las locaciones de las que estamos hablando, Sí, comercial, vivienda, todas tienen la obligación de declararse a la FIP.
Ahí la ley la ley Sí. incorporó una norma que creo que es de lo más efectivo que hay en cuanto a lo que perseguía, que era generar esta obligación de declarar. ¿Y Porque la realidad es esta. el propietario cómo lo declaró? ¿Qué es? ¿Vía online? ¿Se presenta el contrato? ¿Cómo es? Sí, es todo virtual a través de la página de la FIP. Tenés que tener no quiero ponerme en tributarista, pero tenés que tener Una clave. una clave fiscal con acceso, creo que es con nivel 2. Pero lo puede declarar tanto el que está obligado, es el locador, pero Claro. también lo puede declarar el locatario y el corredor inmobiliario también. Lo que pasa es que el efecto particular que incorpora Sí. el artículo, que ahí es donde está el secretito de todo esto, está en que cuando lo que dice la norma es que cuando el conflicto sobre un contrato de alquiler va a la justicia, el Claro. juez tiene la carga, la obligación de denunciar la existencia de un contrato de locación que se ha presentado en el expediente judicial. Solamente eso, denunciar que se ha presentado. Entonces, lógicamente, la FIP toma nota de eso y entonces Sí. cruza, ¿este contrato está declarado o no está declarado? Si no está declarado, ahí vienen las multas. Claro, Entonces, que hay una multa. Sí, hay una multa. Sí, las multas por falta de declaración de las obligaciones tributarias ante el órgano recaudador, que es la FIP, ¿no? claro, Entonces, debe eso ser es lo alta, eso es lo porque las multas de AFIP son altas, son elevadas. Sí, son altas. A ver, no son tan altas, pero en realidad el temor a que la FIP venga atrás, entonces eso es lo que intenta la ley, es, diríamos, desalentar la omisión. Claro. Y después, lo que sí no es cierto, que esto al principio cuando Tengo salió... una pregunta, Sí, discúlpame, te interrumpo. sí. La no registración en el AFIP no hace al contrato inválido, No, a eso justamente ¿no? apuntaba, me adivinaste el pensamiento. Sí. No, porque Porque esas son dudas que tienen, o sea, se generan no, del bueno, otro lado, por lógica. el contrato es plenamente eficaz, el Sí, contrato es plenamente exigible. sí, Lo único que te puede ocurrir es que el locador, cuando inicias el juicio, al informar al juez en la FIP, te crucen los datos, es una posibilidad, y al cruzarte los datos tengas alguna citación de la FIP por algún tipo de violación a esta obligatoriedad. Ahora, el contrato es plenamente válido, pero, el contrato es plenamente eh, eficaz. sí, En un momento, el que es el ministro ahora de Vivienda, Ferraresi, sí, había salido por los diarios a decir que no iban a poder iniciar juicio de desalojo. ¿Me escuchás, no? sí, perfecto. Perdón, había un ruidito. Decía que no se iban a poder iniciar juicio de desalojo hasta que no se denunciara o no se inscribiera el contrato en la FIP. Y esto es una falsedad supina, porque la realidad es que vos el juicio de desalojo lo iniciás, lo podés seguir tramitando y podés obtener el desalojo. Lo que va a ocurrir es que paralelamente el juez, en el medio del juicio, va a informar a la FIP: se me presentó un contrato en este expediente, y ahí cumple. Después eso sigue su carril normal, Por y el ejemplo, juicio de desalojo continúa. si yo soy propietaria, estoy en un alquiler comercial, ¿no? Me incumple Sí, el inquilino, lo quiero desalojar, inicio el juicio de desalojo. Yo no sí. puedo, por mí misma, antes que el juez lo denuncie en la FIP, no puedo en forma tardía Sí, declararlo, podés, pero tenés que afrontar las penalidades por haberlo declarado de modo tardío, que siempre son multas. que O siempre sea, son multas. nunca Sí. es pena, digamos, no nos vamos para el sector penal, digamos, No, no preso no implica vas a ir. No, prisión, o sea, no es un no, delito, todos, no es un no, todos se delito. parecen plata. No Sería una es penal económico. infracción, estaría dentro del No, marco de las claro, infracciones. es una infracción, digamos, digamos una infracción tributaria, por así Claro. decirlo, no es un término técnico, pero para que se entienda, que te genera una multa, o sea, una sanción pecuniaria, pero no vas preso. No. No, esto para que la gente se quede tranquila, porque realmente, viste, Claro, no fue claro, porque hubo marchas y contramarchas con el tema, por eso te lo pregunté el tema de la cuestión fiscal. Hubo tantas claro, marchas y contramarchas, se habló tanto viste, por los medios de comunicación, que en definitiva después cuando quedó fijo, por eso es que yo te sí, lo pregunté, sí. la gente no sabía bien si había quedado Y no fijo sabe o no. dónde quedó parado. Porque Sí, como o fue sea que, también transmitido por los periodistas, por sí, mis colegas, o sea, tampoco lo teníamos claro nosotros, porque eran muchas marchas y contramarchas. Entonces, por eso claro, es mejor preguntar a los que saben. Por eso yo te lo pregunté a vos,
porque si bien algo leí, pero después, viste, de algo que sale como seguro, viste, siempre suele suceder lamentablemente en este país que hay una contramarcha, Claro. se avanza y se retrocede constantemente con las Ujú. cosas. Entonces, este, te lo pregunté a vos para que la audiencia sepa también cómo es el tema y que si bien hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, no está bueno, primero no está bueno llegar a la instancia de un juicio, ¿no? Lo cual implica que se frustró la relación contractual Sí, por sí. una parte o la otra, por el locador o el locatario. Pero no está bueno que incumplir porque viene de la sanción pecuniaria que sería la multa, Claro. y después queda un antecedente, igual queda un antecedente que no es penal, pero no queda un buen antecedente, ¿no? Me refiero a la FIP en sí. Sí, 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 sí. Entonces, eso impacta en la persona, en este caso sería en el propietario. Impacta Generalmente, en el si propio. bien vos Sí, explicaste porque que puede ser el inquilino el que lo registre y demás. cualquiera de estos sujetos puede denunciar, pero digamos que la sanción recae sobre el locador, Y sobre el siempre, o que... sea, aunque denuncie el inquilino, en definitiva la sanción, o sea, si está denunciado o no, no recaería la sanción. No, 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 claro, no, no, no. O sea, vos tenés 15 días a partir de que se lo hace el contrato para inscribirlo. O Si sea, dentro de estos 15 días o sea que estás uno, dentro del plazo legal, esto normal. para que lo sepan los locadores y los locatarios también, que lo tengan en cuenta, es válido poner en los contratos que la inscripción queda a cargo del inquilino o del locador, eso es válido. No, primero que la inscripción es gratuita. La inscripción no te genera costos. Claro, no, pero me refiero Eh, al trámite. no, no, o sea, primero, está buena la pregunta, porque estarías pactando algo que ya lo puede hacer, número uno. O sea, por más Ajá, que lo ok. pacten, son normas tributarias que no, digamos, el órgano tributario, la FIP, los abogados hablamos de inoponibilidad, no le es oponible, es decir, no le genera ningún efecto que pacten en Ujú. un contrato quién inscribe y quién no inscribe, porque para la FIP siempre el contexto es quiénes pueden inscribir, locatario, locador y inmobiliaria. Ahora, para el locador no solamente es una facultad, sino que es una obligación. Y Entonces, te hago una última pregunta. Eso nos sí. quedó claro que es súper obligatorio, es gratis, háganlo. O sea, no, el peor es recibir la multa después. Última pregunta. El tema de la registración en AFIP no quita la obligación de depositar, ya sea en provincia, en el Banco Provincia de Buenos Aires y en Capital, Banco Ciudad, ¿no? El tema del 1% del valor total del contrato, Claro, esos son impuestos, esa parte. impuestos de sellos, que son aparte, sí, sí, Sí. sí, son aparte. Porque Sí, los no, porque impuestos de también sellos los había regula confusión cada con jurisdicción. eso. ¿Entendés? Claro, no, no, no. El impuesto de sello lo regula cada jurisdicción. O sea, acá en Capital Federal por un lado, Provincia de Buenos Aires, cada una de las provincias Y tiene sigue su propio siendo régimen tributario de sello. es el 1% del valor total. Claro, sí, pero obviamente depende de la jurisdicción también, ¿eh? Porque eso Ah, cambia, depende de la jurisdicción. Sí, sí, sí. A eso, el ahí la porcentaje, FIP, digamos, claro, el porcentaje lo define en cada provincia de Buenos jurisdicción. Aires es el 1%. Sí, 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 sí. Mm. Pero, digamos, no tiene que ver una cosa con la otra. No, Reitero. no, pero había gente que asociaba la FIP, ¿viste? Como es Sí. un ente de Lo que pasa, recaudador con el tema del es lógico que banco. la FIP después te cruza datos con Con el el banco resto, ¿no? también. Sí, sí, por supuesto. O sea, el cruce de datos hoy, en eso nos pusimos expertos y en pandemia No, más. no, eso sí, obviamente. No, y aparte el tema de abonar por ejemplo, en provincia, que es el 1% del valor total del Sí. contrato, es lo que le da fecha cierta. Que eso, Bueno, eso es lo que decís, que también es muy útil saberlo. El sí, tema de la fecha cierta es muy sí, importante porque acreditar que en determinado momento estás alquilando te sirve para muchas cosas. Por ejemplo, si exacto. mañana el dueño quiere vender el inmueble y vos lo estás habitando como inquilino, el Sí, hecho de tener un contrato como fecha cierta te genera una tranquilidad muy importante porque vos sabés que como inquilino, aunque compre otra persona, quien compre tiene que respetarte la vigencia del contrato por lo menos hasta que se venza. O sea, no puede claro, decirte andate o no sé quién sos. O sea, tiene que respetar quién está habitando ese lugar como inquilino, incluso si es totalmente. comercial, no hace falta que lo habite. Y Me tanto refiero, para el tiene que respetar la cosa. inquilino como para el propietario, porque si no tiene Claro, fecha cierta, aunque diga que se
se celebra tal día de tal mes, tal año, si no está timbrado por el banco que sea, en capital o en provincia o en cualquier provincia del país, Sí. no hay fecha cierta en cuanto a que sea real la fecha que se pone en el contrato. Entonces, a los Claro, efectos del desalojo también es importante, si en caso de ahí ser tenés dos, necesario. ahí tenés dos universos. Entre locador y locatario, si dicen que es esa fecha, es esa, por más que no lo timbren ni nada, Claro, ¿no? pues entre lo que se pacta entre las partes tiene Entre más partes. fuerza. Y después los modos de adquirir la fecha cierta, obviamente el sellado es uno, pero no es el único. Por ejemplo, si vos certificás la firma por escribano, Es más le da fecha cierta. económico que el Un caso banco. paradigmático que la gente a veces se asombra, la muerte de una de las partes le da fecha cierta. Porque Totalmente si también, te claro. morís, significa que por lo menos lo firmaste el día antes, pero no después. O sea, O sea, son, si aclarémosle a la gente esto, Esteban, vos que sos acá el especialista. Si no se timbra un contrato en el banco que fuera, que implica un monto importante también, o sea, sí. es mucho más económico hacerlo certificar con un escribano, porque si bien el escribano cobra sus honorarios, pero siempre va a ser menos que en timbrarlo en un banco, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, digamos, una cosa no excluye la otra. O sea, Mm, una cosa es optativa, la certificación es optativa, salvo en ajá, algunas locaciones comerciales donde para determinados trámites te piden que esté certificada la firma del contrato, ¿no? Pero ok. digamos que es optativo. El sellado no es optativo. La gente, después lo que puede ocurrir, igual que en la registración del contrato, lo que no estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo lo Ujú, que ocurre en la práctica, sí, tal vez locador y locatario se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, no lo registremos, dale, no va a pasar nada, lo conversan, no lo sellan, no lo registran, obviamente están violando las normas, el sí. contrato pasa, se cumple y si no tuvo consecuencias judiciales, así como pasó, siguió. Pero no significa que sea optativo el régimen, ¿no? Todo el régimen Claro, tributario no significa que se eluda, por más que se pongan de acuerdo. claro, Y sigue vigente el tema del convenio de desocupación. no, No, eso no. el convenio de ocupación es un tanto complicado explicarlo desde lo jurídico, pero Así digamos, en lenguaje coloquial para la gente que nos está no, sí, escuchando. digamos, desde que salió el Código Civil y Comercial nuevo, derogó una ley vieja que era donde estaba regulado el convenio de desocupación. Ujú. Entonces, igual no es doctrina unánime lo que te digo, ¿no? Hay quienes opinan lo contrario, pero son los Claro, menos. por eso te El tema es que pregunté. O sea, sí, claro, el tema es sí, la ley que lo habilitaba, al quedar derogada, sí. entonces el efecto tan particular que tenía el convenio de desocupación, que era que no tenías que hacer un juicio de desalojo, sino que con Se reconocer la firma presentaba el convenio y del se convenio ejecutaba. y se ejecutaba, eso ya no tenés una norma en donde apoyarte para conseguir ese efecto. Claro. Entonces, no es que es nulo, lo podés hacer, pero si cuando volvás a la justicia tenés que iniciar un juicio de desalojo. O sea, Claro, en definitiva sigue no te siendo ahorras nada. el mismo convenio, es algo que se arregla entre las partes y tendría que tener, como dice el Código Civil, la misma fuerza que la ley misma, pero en este caso no se aplica. Tiene la fuerza de un acuerdo que se va a ir, pero cuando lo querés recuperar el Claro, inmueble tenés que hacer un juicio de desalojo. sí, tenés que recurrir a la justicia, terminás en un desalojo igual. O sea, no. No esquivás el desalojo, no esquivás el juicio de desalojo. O No lo sea, esquivás. no tiene, en definitiva, no tiene sentido hacerlo. Sí, no. Y hay jurisprudencia ya de esto, ¿eh? O sea, ya los tribunales hay fallos de capital y de alguna provincia que ya lo han decidido de esa manera. O sea que hay jurisprudencia que dice que no tiene el Claro, mismo efecto. el tema, hay más jurisprudencia que dice que no tiene efecto que la doctrina que no se ponen de acuerdo. Por eso te lo Sí, pregunté sí, eh, para que sepamos todos de sí. que no tiene sentido el juicio de desalojo, porque hay mucha gente que hoy por hoy lo está haciendo igual y bueno, la ley como No, vos bien dijiste, a mis clientes no les asesoro, no les recomiendo hacer convenio de desocupación, salvo, cuando a veces lo digo medio en broma, pero medio en serio, salvo el efecto psicológico que pueda tener. El claro, efecto uno le da psicológico, tranquilidad, sí. sí, Aunque no digamos, tenga después efecto, pero bueno, les da tranquilidad. o que el inquilino por desconocimiento piense que se lo van a echar rápido. Entonces, pero es por un efecto psicológico, no es legal. O sea, si un inquilino está escuchando esto en este momento, dice, bueno, me quedo tranquilo. O sea, se entiende lo Claro. que vamos, tiene Sí, más sí, que ver sí, obvio. Sí, sí. con no conocer la letra fina de la norma que por el efecto que tiene. El efecto lo perdió, el que antes tenía.
totalmente. Esteban, te agradezco muchísimo por tu Pero no, aporte a vos, María. al programa, a la audiencia, por aclarar estas, digamos, yo soy una intermediaria con las dudas de las personas, pero qué mejor que con un especialista que las evacúe, ¿no? No, y además lo haces muy bien, porque conoces el tema y encima traes las preguntas justas, porque es lo que en general la gente normalmente más le inquieta, lo que preguntaste. Claro, más adelante vamos a, si te parece, a generar una entrevista en lo posible presencial. Ahora Dale, estamos cómo no. con este efecto cuarentena que se complica, pero no es imposible. Así Sí. que ha sido un gusto tenerte en mi programa. Igualmente, María. Y bueno, te agradezco sinceramente. Bueno, que sea la primera de tantas notas, ¿no? Yo siempre Dale, digo dale, cuando con hay un gusto. entrevistado que aporta y tan gratamente y en un lenguaje sencillo, siendo un letrado, que nosotros somos bastante complicados, digamos, para la gente, nos entendemos entre nosotros, ¿no? Tenemos Sí, naturalizado el lenguaje, pero sí. hay que tener en cuenta que no todo el mundo es abogado, eso se sabe, y hay que tener un lenguaje más coloquial, que es el lenguaje, digamos, el común, el que manejamos todos fuera del estudio. No estamos viviendo dentro del Perfecto. estudio las 24 horas, así que Es parte de ser profesional, es saber cómo hablar en cada lugar, ¿no? totalmente, totalmente. Por eso te agradezco muchísimo, fue muy grande tu aporte y Gracias por bueno, acompañarme. te saludo hasta la próxima. Dale, ¿Eh? dale. Un gustazo, ¿eh? Y te vamos a seguir escuchando. Igualmente, y a vos que estás del otro lado, te espero hasta la próxima emisión de Zona Neutral, tu magazine periodístico. Chau, chau.